Un fuerte y caluroso abrazo para ustedes desde la ciudad más bella de Colombia, Cali. Nos regocijamos muchísimo empezar este 2024 diciéndoles el Señor los bendiga y los guarde, que tengan un feliz año 2024, a pesar de todos los augurios malos que hay sobre la economía del país. Ustedes, estimados televidentes, a ustedes que nos escuchan les va a ir muy bien, porque ustedes van a desarrollar su fe y van a creerle al Dios de la vida y van a trabajar duro para que las cosas vayan bien para ustedes. Que tengan una excelente vida de gracia y de comunión con el Altísimo, que tengan buena salud, que la paz de Dios reine en sus corazones, que sus familias permanezcan unidas al Señor de la vida, que el Dios de la vida los bendiga y los guarde. Y vamos a disfrutar justicia para todos este 2024 con temas muy interesantes, con la fabulosa compañía de la doctora Jenny Patricia Orejuela, mi coequipera linda, que todas las semanas está aquí acompañándonos. Va a ser una verdadera alegría compartir con ustedes conocimientos, apoyos y sobre todo con el equipo legal y con el equipo de apoyo pericial, expertos en todas las áreas del conocimiento. Vamos a poder llevarles adelante las justas causas que ustedes van a pelear, que ustedes van a sacar adelante. Hoy les tengo una noticia muy buena. Entró al equipo uno de los profesionales más brillantes del país, el doctor Daniel Loaiza, profesor de maestría y de especialización, especializado en Derecho Público, demandas contra el Estado. Así que un saludo fraternal al doctor Daniel Loaiza. Está muy contento de hacer parte del equipo Gilmar Tafura, abogados asociados. La mejor gente, el mejor equipo para sacar adelante las justas causas de los colombianos que son vulnerados en sus derechos fundamentales. Igualmente, para todos ustedes, estimados televidentes, entender que mi pueblo perece por falta de conocimiento y que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Y el tema que les planteamos hoy es un tema que va a ser de gran bendición para muchos de ustedes en el país, en Colombia. Bueno, doctor, y feliz año, ¿no? Para usted. ¡Ay, feliz tan bella! Año, Gracias. Que las bendiciones nos fluyan, nos amén, lleguen así va a ser, para todos ustedes doctora, igualmente. así va a ser. Hoy gracias. queremos iniciar este año con este excelente programa que más que un programa es una labor social, porque la información que damos acá es tan importante y tan valiosa como nuestra cercanía con Dios. No podemos apartar una cosa de la otra. Algunos nos dicen cuál es el éxito de que sus casos se den, el éxito de los procesos psicológicos, pues nosotros les contestamos que Dios, y este año no es la excepción. Amén. Nosotros estamos convencidos de que todos esos decretos y todos esos augurios, agüeros y como les llamen, a nosotros no nos tocan, porque a mí no me rigen los agüeros del mundo, sino los parámetros de Cristo. Y dice la palabra: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Nosotros creemos lo que Dios dice en su palabra de bendición para todos los que hemos confiado en Él. Y les decía que hoy el tema vale oro. El tema de hoy es hijos de crianza, sus derechos, la parte psicológica, cómo se debe estas familias que son reconstituidas o recompuestas, algunos tips que como yo siempre les doy y que el doctor Gilmar quiere aportar su granito de arena a la sociedad con este programa. Entonces él les va a hablar la parte legal. Ya estoy hablando como los de los cantantes estos de rap, es que llama, yo no sé, se me está pegando, yo no oigo eso, ojo. Entonces, ¿qué pasa? Él les va a hablar la parte legal y yo les hablo la parte psicológica, porque estas dos siempre van unidas.
siempre van unidas como el buen equipo que hago yo con mi compañero Gilmar, con la persona que quiere generar estos espacios tan bonitos y tan importantes para la sociedad. La sociedad inicia en nuestra casa. Y sabe que hablar de hijos de crianza también implica hablar de padres de crianza y hablar de hermanos de crianza y que abuelos, exacto, y que esto no es inocuo, que esto tiene trascendencia jurídica. Y recuerden que les he dicho que vamos hacia la constitucionalización de los derechos y que en las familias de facto, de acuerdo con la evolución que hemos venido teniendo en el tiempo y que se reconoce a través de la guardiana de nuestra Constitución, que es la Corte Constitucional, se han venido madurando, elaborando esos conceptos que son de vida y de derecho fundamental, de derechos humanos, de derecho que reconoce la familia de facto, no solo la familia que se conforma por los vínculos de sangre, sino la familia que se conforma desde lo relacional afectivo, desde lo relacional de la intimidad del corazón, de los pensamientos, de la solidaridad y del apoyo que debe surgir al interior del seno de lo que se conoce como familia, entendiendo que familia no es solamente el hijo biológico, que por ejemplo, que nosotros los papás, los que asumimos el rol de papá, siempre somos padres adoptivos. Siempre somos padres adoptivos. De quien tenemos certeza que hay un vínculo siempre es de la mamá, porque ella es la que da a luz. Da a luz. Y entonces nosotros, los hombres, en la relación que llegamos con fe, creyendo. Y entonces dentro de ese parámetro, cuando aceptamos en el núcleo familiar una persona que llegó y como papás la acogemos sin ser nosotros los papás biológicos porque no hay el vínculo de sangre, porque somos conscientes de que no lo engendramos, llegó de 5 años, llegó de 3 años, llegó de 2 años, llegó en el embarazo. Y lo más importante es la parte emocional, la modelación, el aprendizaje. El primer escenario de socialización de todo ser humano son los escenarios familiares. No podemos invisibilizar eso. Entonces, puede que un papá sea el padre biológico, pero no está en esos escenarios, no participa, es un padre o una madre ausente. Y advertencia a esos padres biológicos que han abandonado los deberes parentales. Delicado. Para ellos hay una sanción legal, una sanción social, una sanción moral y una sanción espiritual. ¿Cuál es la sanción? Pues que pueden perder el ejercicio y el derecho de la parentalidad, total, que pueden ser privados de la patria potestad, que el padre emocional, el padre de crianza puede solicitar, reconocer a ese hijo o a esa hija. O a esa hija. Y qué bonito es que un padre de crianza no se le imponga eso, sino que salga de forma natural, que naturalmente se fortalezca ese vínculo entre ese padrastro y esos hijos adoptados. Y eso es inquebrantable, no importa quién sea el padre biológico. Hay madres que andan mendigando el amor para sus hijos. Y yo siempre les doy un acompañamiento psicológico y les digo, uno no puede mendigar amor, ni tiempo de calidad, ni cariño. Eso debe nacer de la otra persona, pero ojo, no podemos separar la legalidad. Si ese es el padre biológico, él tiene que responder económicamente a ese por esa papá criatura. Hay que apretarlo porque hay sanciones de tipo administrativo, de tipo penal, de tipo social. Y entonces dentro de esas sanciones está que si un padre abandona los deberes parentales, ¿sabe qué le pasa? Para empezar, no puede hacer negocios con el Estado. Tampoco puede salir del país si tiene no una puede situación salir del legal país. pendiente, claro. Puede quedar
sui judice dentro del Código Penal colombiano, vinculado dentro de un proceso de inasistencia alimentaria, proceso por el cual ese padre puede ser embargado en sus bienes, pero además puede ser puesto en prisión. Pero además, como sanción adicional, ¿sabe qué le puede pasar? Que ese representante legal de ese menor cuyo padre lo abandonó o madre lo abandonó puede perseguir a los abuelos. Ah, sí, esto es importante, ¿no? Porque a veces decimos, pero ¿qué tienen que ver los abuelos? Y ahí es donde yo vengo a participar. Hay abuelos que necesitan atención psicológica y psiquiátrica urgente, doctor, porque cuando un niño, una niña se ha criado bajo esa cobertura de ni el matriarcado ni el patriarcado aportan nada bueno a la sociedad. Todo tiene que tener un equilibrio, porque esas mujeres tan empoderadas, esas mujeres con esos discursos tan fuertes y que de pronto han tenido cierto poder en el ejercicio de sus profesiones, se generan como si ellas no necesito a nadie más. Y se empoderan, pero de una forma muy negativa, transmitiendo ese tipo de controles desde sus casas a sus hijos, luego a sus nietos y así las generaciones venideras. Mire lo importante de uno tener esa facilidad, sobre todo la inteligencia y la sabiduría de Dios para manejar un hogar, porque resulta que eso se atraviesa negativamente a la persona cuando es un adulto. Sí, entonces les decía que cuando no se cumple con los deberes parentales, y cuando hablo de los parentales me refiero a los deberes de papá y de mamá, porque hay mamás que también abandonan los hijos, sí. Hay mamás que matan a sus hijos, y no me refiero solamente a la muerte física, sino que los matan moralmente, sino que los desnucan emocionalmente y los dejan inválidos para la vida. Entonces, esos padres que incumplen sus deberes parentales, abandonan, dejan sus hijos, esos también pueden ser víctimas de sanciones. Les decía, si un niño llega a un hogar y es acogido y se le trata como hijo, oiga usted lo que le voy a decir, lo que le voy a contar. Pasan los años, por lo menos 5 años que exige la jurisprudencia, y ese padre o madre perdieron el vínculo emocional, afectivo, los lazos de nexo familiares. Estamos frente a la posibilidad de vocación de que ese niño sea declarado como hijo de crianza o sea reconocido como tal. ¿Y quién es que inicialmente lo empieza a reconocer? Es aquel personaje que lo acogió, la mamá de crianza y el papá de crianza, o ambos. Puede ser un abuelastro o una abuelastra. O cualquier individuo que lo acogió y que lo empieza a presentar como su protegido, como su hijo. Le tengo una historia muy bonita a usted, doctor, y a ustedes, apreciados televidentes. Durante la pandemia hubo un tiempo en el que atendí a las personas porque estaba la gente sin control, pues por obvias razones. Entonces llegó a mi consulta una señora mayor, por ahí de unos casi 80 años, pero en todas sus facultades, ¿no? No tenía ninguna distorsión cognitiva porque yo ya había hablado con ella. ¿Y cómo le parece que ella llega con un caballero? Entonces ella entra, ay, necesito que me atienda mi madre porque ella es muy social, ella le gustaba socializar, pero con la pandemia a mí me toca cuidarla porque no quiero que mi madre me falte. Yo dije, bueno, qué hijo tan lindo, me pareció tan tierno eso. Cuando entra la dama, empiezo a hablar con ella, la dama me dice, doctora, ese hombre que usted ve ahí es mi todo en la vida. Él me quiso traer aquí, yo no quería venir, ahora que la conozco a usted, sí, ya quiero venir. Nos estábamos riendo de forma jocosa, ella contándome historias, y me dice, yo tengo 5 hijos. Yo le dije, ¿y él es el mayor o el del medio? Dijo, él es un hijo adoptado. ¿Alguien alguna vez pasó por mi casa
y me pidió posada, una señora que yo no conocía, ella es muy caritativa, una persona que quiere mucho a la gente, y le dijo, déjeme pasar la noche ahí, y le dijo que sí. La señora se le fue a la madrugada, se salió de la casa y le dejó ese bebé de días de nacido, y esa señora lo acogió. Los hermanos le han hecho todo tipo de oprobios, le han hecho la guerra, lo han discriminado, porque pues son una familia que tienen cierto poder económico, trabajan en negocios en barrios populares, pero tienen dinero. La gente piensa y estigmatiza los barrios, que porque es tal estrato, que por allá yo no sé qué, quítense en esa bobada de la cabeza, que esto ahora todo es parejo y delante de Dios todos somos absolutamente iguales y el valor que Dios nos da no nos lo quita nadie. Entonces, bueno, no nos salgamos. Y esta dama me dice, este hijo es el que yo más quiero y yo quiero que usted anote ahí en su historia, doctora. Era muy inteligente esta dama, porque a los otros los voy a desheredar. Yo le dije, por malos bueno, hijos. dijo, sí, porque mire, en la pandemia todos se fueron, que no, que por acá no vienen, y ¿quién ha estado ahí? Él es el que me ha acompañado. Mire que familia no es solamente, como decía el doctor Gilmar, la carga genética, sino el acompañamiento emocional y las emociones. ¿Qué me ata? ¿Qué vínculo tengo yo? El doctor Gilmar para mí es como de mi familia, ¿o no? Eres mi hermana. Ok. Sí, es mi hermana. Así es. Nos conocemos hace muchos años y el trato de él conmigo es un trato de hermandad, de mucho respeto. Entonces miren, estos vínculos a veces son más fuertes porque uno puede tener familia consanguínea pero lejos y uno casi no se trata con esas personas. Igual pasa con nuestros hijos, esos vínculos no se pueden quebrantar, esos vínculos sirven, es tan fuerte todo ese vínculo emocional que ya traspasa la parte legal y ya hay derechos para estos Y hijos. de facto reconocen las Cortes Constitucionales y la Corte Suprema de Justicia la trascendencia de ese tipo relacional, emocional, familiar que se crea con personas que desarrollan su proyecto de vida en una relación de filialidad, de hermandad, de afecto, de parentalidad, de filialidad dentro del seno de una familia, y se reconoce como familia, a tal punto que ya se empezaron a reconocer mediante motivaciones propuestas por equipos legales como el nuestro. Okay. Que se reconozca, y esto óigalo bien y grábenlo con tinta, como dicen, esos vínculos. Entonces, atentos, fíjense que tiene trascendencia en el orden hereditario. Porque si yo reconozco como hijo de crianza de facto a una persona que críe y que no tiene vínculo sanguíneo conmigo, eso tiene trascendencia para la ley. Y yo lo puedo hacer en vida. Ustedes lo pueden hacer en vida. Ustedes pueden reconocer esa filialidad a través de unas pruebas que exige la Corte Constitucional. No tiene que ser necesariamente que ese hijo, doctor Gilmar, tenga el apellido de ese padrastro o de esa madrastra. Solamente con corroborar que existe, se formó una familia reconstituida y que han vivido juntos por más de 5 años. Igualmente que los padres biológicos o los padres de sangre rompieron el vínculo, o desatendieron o descuidaron esa relación, ¿sí? Hay gente que aparece solo cuando le da la gana cumplir funciones parentales. Sí, total. Hay papás que le dan los alimentos a los hijos cada 2 años. O puede que se los den sagradamente cada mes, pero es una influencia completamente negativa porque la vida de ese padre o de esa madre es tan disfuncional que puede dañar el proyecto de vida de su hijo biológico. Pero resulta que su madrastra o su padrastro pueden generarle un piso
fuerte estabilidad emocional y psicológica para que salga adelante con su proyecto de vida. Entonces usted debe proteger a su hijo. Solamente porque esa persona venga de vez en cuando a aparecerse, imagínese una persona drogadicta, una persona adicta a la pornografía, una persona que tenga un comportamiento relacionado con delincuencia o con tráfico de drogas, ¿qué buena influencia puede ser para sus hijos? Ahora, la clave legal es el abandono. La clave que pone el sello rojo a una relación fallida es el abandono relacional y filial y los nexos emocionales rotos. No hay vínculo. Y esto lo vemos en muchos casos, en muchas situaciones. Entonces, fíjese que si usted puede tener vocación aún para obtener el reconocimiento de una pensión de sobreviviente. Y entonces viene una figura que es importante resaltar en términos del derecho, que es la posesión notoria del estado de hijo natural o de hijo de crianza o de compañera permanente. Esa figura tiene trascendencia, y tiene trascendencia en el orden jurídico, y tiene trascendencia en la constitucionalización de derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a ser reconocido heredero dentro de una causa sucesoral, o a ser reconocido como derechoso a una pensión de sobrevivientes, como quiera que uno de los fines. Doctora, ahí tengo una pregunta que siempre me hacen algunos pacientes, usted es el experto en el tema legal. ¿Cuánto tiempo disponible hay para que una persona reclame estos derechos legales? Por ejemplo, yo sé que muchas personas nos están escuchando y dicen, hombre, mi padrastro murió hace 10 años, hace 2 años, hace 1 año y apenas me estoy enterando de esto. ¿Qué tiempo está disponible? Bueno, primero hagamos una claridad, que el alcance de la figura que estamos tratando, estamos hablando de la posesión notoria de un estado de hijo, de crianza, por ejemplo, no necesariamente tiene que ver con el padrastro o la madrastra, es cualquier persona. Por ejemplo, llega el caso que acabaste de contar tan interesante, de esa señora generosa que recogió a esa peregrina, que le dejó su hijo allí, no lo dejó botado, se lo entregó, porque en un acto de amor dijo, es mejor entregarlo que matarlo, porque hay gente que hace lo otro. Sí, es tan egoísta, es su corazón tan perverso que en vez de entregarlo, lo aborta. No solamente lo aborta, sino que lo asesina, dejan que nazcan y luego los ahogan y los dejan en un basurero. He conocido muchísimos casos de esa naturaleza, espantosos. Y entonces esta mamá biológica generosa le deja a esa candidata mamá adoptiva, presunta adoptiva, y ese niño crece allí en el amor de esa familia, en el amor de esa mamá. Ese niño puede solicitar que a través de un proceso declarativo se lo declare como hijo de crianza de la señora Juliana Pérez. ¿Qué sonó? Eso fue tremendo. ¿Trajiste pólvora al seno? No, a mí no me gusta la pólvora. Tampoco pilas. Estás celebrando el año nuevo con todas, ¿no? Imagínate, entonces... Bueno, en esta conversación que tenemos, es importante decirles que en relatos como el que nos acaba de hacer la doctora Jenny, es viable que después de 5 años esa mamá de crianza pueda hacer las declaraciones jurídicas con trascendencia legal de reconocer a esa persona que cuidó, que crió, que amó y que ama como hijo de crianza. Ese reporte legal o
que dices que es pertinente, ¿cómo se hace? Nosotros lo hacemos, doctor, expliquémosle bien Claro a que los sí, televidentes. claro que sí. Fíjese que si usted está en una situación de esas y usted teme que esa persona a la cual usted protegió luego la vayan a discriminar o luego en un juicio con los presuntos familiares que cuando usted ya fallece ahí aparecen, ahí se aparecen. Le quitan hasta la bicicleta como a su cliente. Exactamente. Llegan y como le quitan pirañas. todo, como pirañas. Ahí se aparecen todos los familiares, ¿no? Ahí se aparecen. Precisamente ahorita conocimos un caso de una señora que atendió a su padrino. El cuento del padrino es una tradición. Una tradición católica, muy católica, donde pero es una figura muy representativa. Y muy tenida en cuenta, ¿no? Entonces, las parejas buscaban al gran amigo o a la pariente y le decían, bueno, si llegamos a faltar, usted como padrino, usted tiene el deber de cuidarnos el hijo. Todavía lo buscan, pero ahora es como por el poder económico, a ver qué le da. No, exacto. Entonces pasó un caso y en este momento lo vamos a atender con una posible declaración de hija de crianza. Donde el señor se casa, la mujer se muere, no tiene hijos y la esposa tampoco tiene herederos, él queda con los bienes y luego ahora se acaba de morir. Pero él tuvo en la vida una hija de crianza. Una persona que estuvo pendiente de él, que lo visitaba en Nariño desde Cali, que estaba pendiente de sus citas médicas, que hizo las veces de hija. Que hizo las veces de hija desde que era niña. Y que él hizo las veces de papá desde que era niña. Entonces, ¿cuál sería Pero el resulta que ya llegaron los parientes que nunca tuvieron en cuenta a ese señor. Y llegaron y de facto, de hecho, se apoderaron de la casa, los bienes, las cuentas y todo. Y con fuerza, con violencia. Entonces, para evitarse situaciones como esa, usted debe adelantarse. ¿Cómo? Anteponer las situaciones. Bueno, lo primero, buscar una cita. Es muy importante que haya un peritaje psicológico. Oigan, tenemos que hacer el paso a paso, apreciados televidentes. Lo primero, me buscas. Eso. Mire, ahí están esos teléfonos. 315-528-1453, 884-3306 y 889-3751. Ayúdese usted mismo contactándonos a nosotros, para nosotros asesorarlos, en su caso, porque cada caso es particular y diferente. Exacto. Entonces, lo primero que tienes que hacer, tener la cita. Lo segundo, yo examino el caso y miro las pruebas que podemos incorporar en un cuerpo jurídico protocolizado que tenga trascendencia legal. En caso de que pase algo, ahí tiene su acta de reconocimiento, que es esa escritura pública con todas las de la ley, con todas las pruebas, ya todo listo. Porque en el último caso que estás manejando te pedí un peritaje especial, con unas condiciones especiales, porque teníamos que demostrar el nexo que ese niño tiene con el padre de crianza, que coincidencialmente es su padrastro, pero no necesariamente tiene que ser el padrastro o la madrastra, porque hay padrastros malos que abusan sexualmente de los hijos que crían y madrastras perversas. Es que cada caso es particular. Cada caso es muy particular. Entonces, todas estas declaraciones jurídicas deben ir acompañados de un soporte probatorio de carácter técnico-científico, testimonial, con todas las de la ley, y usted va a sacar adelante el caso. Es lo mismo para el tema de la unión marital de hecho, que la gente espera hasta que el paciente se muera o la paciente se muera. Y cuando para ir a alegar una unión marital de hecho, y ahora las entidades e instituciones encargadas del reconocimiento pensional por sobrevivencia le ponen pero por todo. Por eso y hemos tenido casos, mire, hemos tenido casos muy dolorosos,
que ya nos llegaron para ayudar a buscar la solución, pero dentro de un proceso declarativo. Entonces, los que han fallecido ya no hay nada que hacer. Escuche, doctora, y aprende para que lo comparta. Estoy ansiosa porque mis pacientes sepan. Mire, pues es cosas como esta, mire. Mucha gente no organiza el tema de la unión marital, de hecho, en vida del causante o de la causante, cuando no están casados, cuando han constituido una familia de facto, es decir, una familia de hecho. Por eso se habla de unión marital de hecho cuando se trata de ese tipo de uniones. Y resulta que cualquier error en la probanza se convierte en el obstáculo para que a usted le reconozcan una pensión de sobrevivencia a la que tiene derecho por haber invertido muchos de sus años en afecto, en convivencia, en solidaridad, bajo el mismo techo, bajo la misma mesa, compartiendo mesa, cama. Todas esas cosas, eso se le convierte en agua. ¿Por qué le convierte en agua? Porque el manejo de la prueba es delicado. Por eso mi equipo legal es uno de los más sólidos, porque nos especializamos en pruebas. Dame tus hechos y te daré el derecho. Y tú no puedes probar un hecho si no utilizas los recursos correctos para demostrar la existencia en modo, tiempo y lugar. Pero es que aquí viene el factor psicológico que también es crucial, porque en esos momentos, apreciados televidentes y doctor Gilmar, las personas están pasando por momentos de mucho dolor, una pérdida, ha fallecido o su pareja o su madrastro o su padrastro. Entonces las personas tienden a desenfocarse de la realidad y a aislarse con su dolor, y ahí es que salimos nosotros como protagonistas. Por eso la unión de nosotros dos, unión profesional. Entonces hay que aclarar porque todo lo arman en chisme. Entonces la parte laboral y la parte psicológica estamos unidos, porque cuando usted esté pasando por ese momento tan terrible y se ríe, nosotros aquí pasamos a ser los que los acompañamos, los que los direccionamos, los que primero se regulariza esa parte psicológica de la persona para que la persona no pierda objetividad. Uno no puede perder la objetividad, no es que seamos calculadores, pero Dios nos dice hay que ser astutos como las serpientes, pero mansos como las palomas. Imagínense que en la palabra misma dice que si alguien va a construir una casa, primero no calcula los recursos para construir los cimientos. Exacto, y todo, total, para que luego no pase vergüenzas, que es lo que le pasa a mucha gente. O que están idos. Fíjense que en muchos casos se murió el marido de 30 años y ella va corriendo, llena unos documentos que le dicen en el fondo y le dicen usted no necesita abogado, y a la carrera llenó y finalmente le terminan negando. ¿Por qué? Y luego, para enderezar los errores que cometió, un tremendo lío, que precisamente es uno de los casos, el último caso que le refería, que nos toca ayudarle a esta señora que vivió muchos años y salieron los enemigos a oponérsele. ¿Por qué? Porque en la vida usted, por el camino de la vida, usted no es perita en dulce, usted es buena persona, pero no todo el mundo te quiere. Como no todo el mundo te acepta. Sea inteligente, sea guapo y verá cómo le resultan enemigos. Exactamente. Y la envidia, ¿no? La envidia. Y entonces esta persona le salieron los enemigos. Ahora todas las entidades, los fondos que reconocen pensiones, mandan investigadores privados. Ah, sí. Y usted se puede encontrar con la vecina de la diagonal que dice, no, eso es pura paja, puro invento. Y ahí se le fregó su pensión y se la negaron. Y entonces usted tiene que ir al debate. Pero si usted ha sido previsivo, como el hombre aquel que señala la escritura, que tomó cartas en el asunto y calculó lo que tenía que invertir en ese proyecto, lo hizo oportunamente, entonces luego no va a tener problemas de esa naturaleza. Es que si usted ¿Por va qué? Donde un profesional, allí no van a haber errores. Ahí se va a hacer un paso a paso, que son las rutas legales.
Y si necesitamos soporte, pues entonces viene el peritazgo psicológico, que es un aporte científico. Entonces, ese aporte científico es tenido en cuenta por estos jueces, por estos juzgados, donde nosotros presentamos un reporte de acuerdo a nuestra experiencia y a nuestro nivel de profesionalismo. Entonces les decía entonces que esa posesión notoria del estado de hijo de crianza debe probarse. Como debe probarse la posesión notoria de la unión, de la existencia de la unión marital de hecho, que se debe probar, pero debe hacerse de una manera técnico-científica, como lo dice la doctora Jenny Patricia Orejuela Reyes. De las Casas y Santa María. Exacto. Mentira. Entonces, fíjense que hay que probar no solamente con el peritazgo psicológico, sino si se necesitan otro tipo de peritazgos y experticias. Contamos con los expertos en todas las áreas del conocimiento. Por ejemplo, es que si yo soy su marido, yo le pago muchas de sus cuentas. Y ahí tengo el experto contador que me va a mostrar con un balance y se lo voy a llevar al juez. Mire, entonces el juez no me va a poder decir no se probó la unión marital de hecho o no se probó la convivencia. Lo mismo frente a los hijos de crianza, ahí están los recibos del pago, de las matrículas, del Siempre pago. les digo a mis pacientes, a mis clientes, por favor, yo sé que ahorita hay gente que es más moderna y les gusta tener todo digitalizado. Está bien, consígase una memoria, escanee todos los documentos, los recibos de lo que usted paga de esos hijos de crianza o de ese esposo o esa pareja y vaya teniendo su archivo físico, digital, como usted quiera, como se le facilite, porque es que esas pruebas son las que hablan por un proceso cuando el juez no ha visto lo que ha pasado. ¿Acaso el juez conoce a todo el mundo que vaya a poner a revisar esas denuncias? Entonces nosotros tenemos que probarlo con eso. Y algo muy importante, mire, y esto es la trascendencia. Fíjese, estimados televidentes y doctora, que todo lo que hemos hablado esta jornada tiene tanta trascendencia en lo jurídico que lo colocan a usted, estimado televidente, o a quien usted quiere proteger mediante el reconocimiento de la figura de la posesión notoria, del estado de compañero permanente, del estado de hijo natural, de hijo de crianza, del estado de hijo natural, del estado de compañero y compañera permanente, de padre de crianza, de hijo de crianza, que esto tiene tanta trascendencia que la tiene en el derecho sucesoral, la tiene en el derecho pensional. Es que ya legalmente casi que es una facultad para que reclame como una persona consanguínea, ¿no? Como si fuera su familia. Total, pero para que ese reconocimiento vincularse de, como quiera que no está regulada en la ley positiva, entonces usted tiene que acudir a juristas que manejen la jurisprudencia, que manejen la convencionalidad, que constitucionalicen los derechos, como es el caso nuestro. Y para todo eso necesitamos las pruebas. Exacto, y entonces usted puede acudir a una sucesión como padre de crianza, porque su hijo de crianza se murió. Okay. Si usted ya está reconocido como tal, usted tiene derecho. Okay. O como hijo de crianza, usted puede acudir en compañía de los demás hijos. O usted puede desplazar. Pero no solo. Sí, puede desplazar a otras personas que se crean con mejor derecho en su calidad de hijo de crianza, pero si usted es reconocido mediante la jurisdicción o mediante el acto voluntario hecho de manera técnica en que nosotros podemos ayudarle, en ese momento usted adquiere esa condición, esa calidad y usted puede presentarse a pelear por esos derechos.
Si fue reconocido como hijo de crianza o no ha sido reconocido todavía, pero tiene la condición, la posesión notoria, usted puede acudir a las entidades pensionales para que se le reconozca como sobreviviente. Casos muy especiales, por ejemplo, esas personas que tienen incapacidades de más del 50%. Minusvalías. Minusvalías de más del 50%, es decir, que no pueden trabajar nunca en la vida. Esas personas, si han sido tomadas como hermanos de crianza, como hijos de crianza, podrían aspirar, estimados televidentes, a obtener el reconocimiento de una pensión de sobreviviente. Y ojo, porque ahí no, siempre tienen en cuenta las minusvalías físicas, pero nunca tienen en cuenta las minusvalías psiquiátricas y psicológicas. Entonces, se están pasando esas minusvalías y son también iguales de incapacitantes que cualquier otra que sea. Precisamente cuando hemos peleado con las entidades de seguridad social, solicitándoles que aumenten el monto de la pérdida de capacidad, he pedido el concurso de la doctora Jenny para apoyar los dictámenes de las juntas de calificación de invalidez, porque ellas se quedan cortas, utilizan a veces fórmulas de calificación que no tienen el perfil para dar la calificación plena y real de un paciente o de una persona que ha caído en un estado de pérdida de capacidad laboral. Y a veces uno se encuentra que los califican hasta con 48 puntos de pérdida de capacidad. Con 48 no tienes derecho al reconocimiento pensional, quedaste en la olla, no te van a pensionar. Entonces yo le he pedido a la doctora, mire, necesito ese diagnóstico suyo para intervenir en una impugnación donde voy a hacer una sustentación y ahí utilizo mis peritos médicos. Importantísimo. Mis peritos médicos, ¿sí? Los médicos forenses. Utilizo mis peritos en medicina laboral como el doctor Harold Rosero, que estuvo en el primer programa que hicimos. El doctor Harold? El doctor Rosero es parte de nuestro equipo, pero pues lo queremos acá visibilizarlo. Entonces con él, él nos ayuda a calificar, pero usamos los psiquiatras porque a veces las juntas se quedan cortas y no hacen reconocimientos importantes. Por ejemplo, la bipolaridad como elemento incapacitante en una persona de 54 años. Eso sí que es incapacitante, doctor, de verdad. Son los extremos más agresivos de estados de ánimo que puede manejar una persona, desde un día que está completamente eufórico y se quiere comer el mundo y hacer y entonces todo, allí, y está el otro día que se quiere morir y no salir de cama. Y entonces allí vemos situaciones, por ejemplo, dependiendo de la función que desarrolla la persona, porque en el país hay muchísimos bipolares. Las estadísticas son altísimas. Según escuchaba, es que casi el 70% de los colombianos es bipolar. Dios mío, ¿se acuerda que hablamos de enfermedades mentales? Uno de los programas últimos del año. El último programa del año, dijimos que Colombia está enferma mentalmente, que gran parte de su población sufre de enfermedades mentales. Entonces todo esto es importante tenerlo en cuenta para los debates de calificación. ¿Y sabe qué dice la persona? Que ellos no tienen nada, pero nadie les ha hecho una valoración psicológica o psiquiátrica y se declararon sanos. Y entonces, frente a esas impugnaciones, esos elementos probatorios y esos peritajes y esos argumentos de carácter científico son una gran herramienta para sacar adelante el derecho de esa persona por la cual estamos peleando ante cualquiera de las instituciones que reconocen pensiones en Colombia. Y entonces, sin salirnos del tema, volvemos entonces a la posesión notoria del Estado de hijo de crianza, o a la posesión notoria del Estado de padre de crianza,
o a la posesión notoria de cónyuge en unión marital de hecho, o a la posesión notoria de compañero, porque ahora en Colombia, de acuerdo con las últimas evoluciones y avances sobre los conceptos de familia, usted puede conformar una familia compleja y entonces usted puede ser un hombre que tiene 3 maridos al mismo tiempo en la misma casa y entonces lo reconocen para efectos pensionales. Todo esto se tiene que probar a través de la pericia, a través del testimonio bien desarrollado. Y en alguna ocasión hablamos con la doctora Jenny de cómo preparar al testigo, no para decirle que diga mentiras, sino para ubicarlo en cómo debe hacer la narración en torno a sucesos que ocurrieron bajo su conocimiento y que tengan que ver con el tiempo, el modo y el lugar. Es importante. Porque sin esos elementos importantes en el conocimiento científico de la narración, no hace narración. Puede ser confundido, puede ser enredado y usted perdió el testigo. Y yo quiero hacer una aclaración ahí puntual, porque resulta que hay pacientes, clientes, que de pronto dicen que ya saben todo y llegan con una actitud que pues se necesita tener un poco de humildad para dejarse asesorar, doctor, porque no las sabemos todas. Es como yo siendo psicóloga y llego a una cita odontológica a decirle al odontólogo, póngame esto, él es el que sabe. Todo el mundo ahora se cree psicólogo, pues resulta que no. Hay gente que es fraudulenta o todo el mundo se cree abogado y son simplemente personas que son empíricas y les dan unas asesorías completamente equivocadas en cuanto a las rutas legales. Cuando usted vaya a hacerse su valoración para la pericia psicológica, cuente todo. Nosotros no somos los que los vamos a juzgar a ustedes, nosotros hacemos parte de su equipo, nosotros queremos reforzar lo que usted ya de antemano le ha contado al doctor Gilmar y necesitamos investigar porque hacemos la labor investigativa de cómo está su parte psíquica, qué daños psicológicos ha tenido por estas situaciones que se le están negando o que se la están privando. A eso nos referimos. Y el testigo debe ser preparado plenamente. Siempre. Porque si el testigo miente, el abogado preparado para descubrir la mentira, la falacia, la narración incoherente, contradictoria, incompleta. Entonces el abogado avesado, preparado, diligente, lógico, va a poder desenmarañar el furgor y el tonel de mentiras que dice el testigo mentiroso. Pero puede ser que un testigo tenga un criterio de verdad en su narración, pero no sabe cómo expresarla. Muchas personas pierden un juicio por eso. Exactamente. Por y eso. entonces el abogado de la contraparte, que no es bobo, sabe aprovechar las falencias en la preparación de ese testigo y lo vuelve chicuca en un juicio y usted perdió el caso. Yo he visto esos juicios donde pierden y las personas tenían la razón, pero por usar unos tonos degradantes, desagradables, por ser muy altivos frente a ese juez, pierden el caso, porque la psicología atraviesa todos los escenarios de la vida, así no nos guste. Sí, hay una transversalidad en el entendimiento del ser, y el entendimiento del ser debe llevarnos a comprender qué es el ser. ¿Quién es el ser? ¿De qué habla el ser? Eso debe llevarnos a dinamizar nuestro pensamiento para entender que cuando llegamos ante un funcionario que es un ser humano que falla sobre hechos. Es otro ser humano igual que nosotros, con falencias, de hechos de los con hombres. debilidades. Entonces, si nosotros llevamos la formación, el talante, la preparación,
en lo psicológico, en lo mental, en el discurso del hecho, en la narración. Vamos a sacar adelante la propuesta, la tesis que planteamos, acompañada de esas hipótesis que hemos elaborado en el discurso donde le planteamos al juez la declaración y la existencia de un derecho que pretendemos probar. Y bueno, se nos acabó el tiempo, mi doc, excelente toda la información que hemos brindado acá. Les acabamos de desear un muy feliz fin de semana. Recuerden ustedes que mi pueblo perece por falta de conocimiento y que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Y que allí en pantalla aparecen unos teléfonos que les pido que los copien. Mire, hay un WhatsApp 315-528-1453. Ustedes nos pueden conectar desde cualquier lugar del mundo y en Colombia podemos ayudarles. En los juicios, recuerden ahora que la mayoría de los juicios son virtuales y que el equipo legal de Gilmar Tafur tiene los mejores profesionales del derecho. Les acababa de contar que se suma al equipo alguien muy prestigioso en el derecho, el doctor Daniel Loaiza. Así que él va para demandas administrativas, demandas contra el Estado, donde tenemos una gran fortaleza. Igualmente en temas de derecho de familia, en temas de derecho laboral. En los temas de derecho de familia la doctora Jenny tiene una gran actuación con sus peritajes. En los temas de derecho pensional y seguridad social, todo un equipo en favor de sus justas causas. Temas de derecho comercial, derecho civil. Bueno, lo mejor de lo mejor para ustedes, porque Gilmar Tafur, Abogados Asociados, es justicia para todos. Recuerden, mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Bendiciones mil, feliz año 2024. Feliz año, doctora. ¡Feliz año!